El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Aterrador caso de asesino en serie conmociona a Barranquilla. Tomás Maldonado, alias El Satánico, fue detenido por la violación y homicidio de al menos 9 personas. A sus víctimas, El Satánico les quitaba los dedos de la mano y las marcaba con una estrella. No para la violencia contra las mujeres. En el Retiro, Antioquia, fue asesinada una joven de 23 años, desaparecida desde la semana pasada. El cuerpo fue hallado en estado de descomposición. Autoridades investigan fuga de 9 presos en la URI de Puente Aranda. Esta madrugada huyeron por un hueco abierto en la pared principal de las celdas. Sigue emergencia ambiental en norte de Santander por voladura del oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Mancha de petróleo afecta Río Catatumbo. Avanza paro de 24 horas convocado por maestros de colegios públicos que rechazan crímenes y amenazas contra líderes sociales. Crece tensión por situación de Venezuela. Gobierno de Cuba denunció que tropas de Estados Unidos estarían en el Caribe preparando agresión contra Caracas. En frontera con Cúcuta, Nicolás Maduro endurece bloqueo de Puente Tienditas. Hoy se instalaron más contenedores para impedir ingreso de ayuda humanitaria. Se dispara hurto de tapas de alcantarillas en Bogotá. Este año ya se han robado cerca de 700. Acueducto reporta millonarias pérdidas. En deportes, en la tercera etapa del Tour Colombia 2.1, Fernando Gaviria le dice adiós a la competición por problemas de salud. Técnico risaraldense Juan Carlos Osorio abandona Paraguay. Ya son 4 los equipos que deja sin mayores explicaciones. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a CMI del Mediodía. Comenzamos con una aterradora noticia que se registra en Barranquilla. Las autoridades capturaron a un asesino y violador en serie a quien se le atribuyen al menos 9 crímenes. En este caso, Gina, las víctimas eran sometidas a un macabro ritual que iba desde la mutilación de los dedos hasta la marcación con una estrella satánica. Fabián Lesmes nos tiene los detalles. Fabián, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Tal cual como usted lo ha dicho, según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, 6 de las víctimas de este sujeto aparecieron con una estrella de 5 puntas realizada con un arma cortopunzante, hecho que es catalogado como un rito satánico. Sobre Tomás Maldonado pesarían hasta ahora 9 casos de muertes ocurridas entre el año 2001 y 2012 en Barranquilla. 6 fueron documentados en investigaciones anteriores y otro sería el de Brenda Pájaro, por quien lo enviaron a la cárcel distrital El Bosque. Y 2 más han surgido luego de la detención de este sujeto conocido como el Diabólico o el Demonio de Punta Roca. No te rías. Asesino. Mírame la cara, mírame bien. Mírame la cara. Gilibet Manjarres es otra de las víctimas de este sujeto a quien las autoridades consideran como un asesino en serie y con quien mantenía una relación sentimental clandestina que duró alrededor de 6 meses. Ella tenía 2 dedos de la mano cortados, tenía un círculo en la espalda, tenía un degollamiento. La policía pidió la exhumación del cuerpo de Brenda Pájaro para comparar unas heridas de arma blanca y unas lesiones en sus manos con los registros fotográficos de las otras víctimas. En ese sentido, las manos de la ama de casa Brenda Inés Pájaro Bruno podrían marcar el camino de las autoridades judiciales para vincular en firme a Tomás Manuel Maldonado Cera con los otros asesinatos. La Fiscalía también está indagando otro hecho en algunas de las víctimas de este sujeto conocido como el Satánico o el Demonio de Punta Roca, y es que algunas de ellas aparecieron con los dedos de la mano izquierda cercenado. Les hablo del dedo anular y del dedo medio. Es la información que tengo para entregarles hasta esta hora desde Barranquilla. Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. En otras noticias, a esta hora se adelanta en Bogotá operativos de búsqueda de 9 presos que se fugaron en horas de la madrugada de la URI de Puente Aranda. Natalia Dávila está desde muy temprano en ese sitio, en el occidente de Bogotá. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo se produjo la fuga? ¿Qué tal? Cordial saludo. Mire, pues las 9 personas que se fugaron de la unidad de reacción inmediata de Puente Aranda abrieron un hueco en la pared de una de las celdas que se encuentra ubicada en el 3er piso. Ese hueco midió entre 30 a 40 centímetros por donde estas personas escaparon. De acuerdo con información preliminar que nos han entregado los abogados judiciales de este centro, estas personas venían preparando esta fuga desde hace 15 días. La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció al respecto. Veamos.
A través de este hueco que abrieron en una pared de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, escaparon 9 personas que permanecían recluidas por diferentes delitos. El coronel Ricardo Bustos, oficial de inspección de la policía, explicó la forma en que se fugaron. Logran realizar un daño en las instalaciones y se fugan unos sujetos de allí de la URI. En estos momentos la policía se encuentra en una situación de reconteo y en un procedimiento de requisa en las instalaciones. Según los abogados de la sede judicial, los capturados que escaparon se consideran de alto peligro y estaban a punto de ser trasladados a cárceles. Por el momento, los controles en las celdas continúan para establecer la identidad de los sujetos que lograron fugarse. Bien, pues durante toda la mañana han llegado hasta este punto familiares de personas que se encuentran recluidas dentro de esta unidad de reacción inmediata para confirmar si dentro de las personas que se fugaron hace parte alguno de sus familiares. Por el momento, las autoridades continúan en la identificación de las 9 personas que se fugaron. Es la información que se registra en este momento desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, gracias, buenas tardes. Y no para la violencia contra las mujeres. Una joven de 23 años, reportada como desaparecida desde la semana pasada, fue hallada muerta en zona rural de El Retiro, Antioquia. Vamos a Medellín con Yusi Chaparro, quien nos tiene los detalles de esta y otras noticias. Yusi, buenas tardes. ¿Y qué hipótesis manejan las autoridades? Hola Luisa, buenas tardes. Según la principal hipótesis que manejan las autoridades del municipio de Retiro, exactamente el secretario de gobierno, el principal sospechoso sería su excompañero sentimental. Según manifestó la familia, ella era constantemente celada por este hombre, incluso hace algunos días había terminado la relación sentimental y le había dicho que no la buscara más. En las últimas horas fue encontrado su cuerpo sin vida de esta mujer de 23 años en zona boscosa del municipio del Retiro. Ella era una joven que se había graduado recientemente de la carrera de administración. Hay repudio en este municipio del oriente antioqueño, pero también hay preocupación en el municipio de Ituango. Allí en las últimas horas se presentó un desplazamiento masivo de campesinos, cerca de 100 líderes que protestan por la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Son cerca de 100 líderes campesinos los que salieron desplazados desde 36 veredas de Ituango hacia el casco urbano del corregimiento de Santa Rita. En este momento se están movilizando personas desde el sector rural a la cabecera municipal del corregimiento de Santa Rita. Según las autoridades, la cifra podría aumentar en las próximas horas. Inconformidad con el gobierno nacional porque a través del PENIS no les han cumplido con las promesas que les hicieron de darle unas ayudas, unos subsidios que les permitan a ellos hacer esa transición entre los cultivos ilícitos a cultivos lícitos. Aunque la movilización en parte es voluntaria, en algunos casos los labriegos recibieron intimidaciones por parte de grupos armados como el Clan del Golfo. Esto es una situación que obviamente se va a tornar compleja porque si bien en este momento hay unas 100 personas que en su gran mayoría son líderes que están buscando diálogo, podrían llegar a desplazarse a ese lugar cerca de 5.000 personas. Aunque el ejército aún no se ha pronunciado sobre el caso, la erradicación forzada en la zona sería un hecho a partir de mañana 15 de febrero por instrucción del gobierno nacional. Y a las 12:08 del mediodía también hay que decir que en el municipio de Itagüí denuncian un aparente o presunto caso de discriminación a una menor de edad con discapacidad, exactamente con síndrome de Down. Su madre se acercó al colegio y la encontró sola llorando. En esta institución educativa del municipio de Itagüí estudiaba Dana, una niña de 12 años con síndrome de Down. Su mamá asegura que fue a verla y la encontró sola, sentada en su puesto en el salón de clases, llorando y apartada de los demás alumnos. Yo llego al colegio y encontré a la profesora jugando con los niños afuera en una creatividad que tenían de ciencias, de sonidos de animales. Y mi hija estaba dentro sola. La madre asegura que hubo discriminación. Es que mi niña es una niña especial, pero es una niña normal. La Secretaría de Educación de Itagüí recibió el caso y se comprometió a ayudar a la madre y a reubicar a Dana en otro colegio. En este municipio se atienden cerca de 1.000 niños con discapacidad. La docente informa que simplemente que en la actividad que estaban, Dana se retiró para el salón de clase. La mamá llegó y encontró a Dana en el salón de clase y de pronto no se sintió bien, no se incomodó. Sin embargo, madres de otros niños con discapacidad denuncian que no solo es en Itagüí, sino también en Medellín, en donde tienen discriminación y muchas veces les niegan el cupo para estudiar. Realizaron un plantón para pedir ayuda.
Estamos viendo que para nuestros niños no se están cumpliendo los derechos y nos están dejando atrás. A la docente de Itagüí le tomaron descargos y le adelantan una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, un fuerte susto se llevó un grupo de estudiantes en el municipio de Maceo, esto en el nordeste del departamento de Antioquia, cuando se reventó uno de los cables de acero que sostenía la estructura de un puente peatonal por el que este grupo de niños se dirigía hacia su institución educativa. Aunque los menores cayeron al agua tras afectarse seriamente esta estructura, pues resultaron ilesos. Ahora piden que les sea readecuado este puente para volver a su colegio. Es todo desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Sigue la emergencia ambiental en el río Catatumbo tras un nuevo atentado cometido por el ELN contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. En un sobrevuelo realizado por Ecopetrol se aprecia la magnitud del problema producto de la contaminación ocasionada por el derrame de crudo en Teorama, norte de Santander. El río ya tiene contaminación, toda la cuenca está bajando esa nata de crudo y los pescadores se están viendo afectados porque las atarrayas y los peces están saliendo impregnados. El río Catatumbo, uno de los afluentes más importantes de esta región, se encuentra cubierto por una espesa mancha negra afectando a la fauna silvestre y miles de familias. César Augusto Ortega, coordinador de hidrocarburo, explica las consecuencias y las afectaciones por el derrame del crudo. Lógicamente, al derramarse este crudo va por diferencia de nivel a corrientes de agua y cuerpos de agua que tienen algún uso para consumo humano, en otros para uso agrícola y pecuario. Además de que se afecta esta actividad en la zona, también ambientalmente nos están causando un gran deterioro en la zona. Ecopetrol, a través de un comunicado, aseguró que desplegó un robusto plan de contingencia para controlar el avance de la mancha. Durante 2019, la infraestructura petrolera ha sufrido 11 atentados, de los cuales 7 se hicieron contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que comunica el oriente con el occidente del país. Los daños económicos por estas acciones alcanzan los 100.000 millones de pesos. Durante 2018 fueron 107 ataques y se perdieron 21.000 barriles de crudo por día. El principal responsable de estos atentados es la guerrilla del ELN. Luisa. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora avanzan las movilizaciones de profesores de colegios oficiales que permanecen en paro de 24 horas. Con ellos se encuentra Jennifer Agudelo. Jennifer, buenas tardes. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿Ya se han registrado alteraciones de orden público? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues a esta hora avanza con total normalidad esta marcha de maestros. En total son 2.000 personas que a esta hora recorren la 30 con el propósito de llegar al Ministerio de Educación Nacional, en donde van a dar a conocer los diferentes pliegos de peticiones que los llevaron a realizar este paro por 24 horas. Y una de esas peticiones es más seguridad para los maestros, porque según FECODE en los últimos meses ya han recibido 330 amenazas a profesores. Dicen que si no encuentran una solución inmediata podrían ampliar este paro. Las marchas de los profesores de los colegios oficiales en Bogotá iniciaron con la advertencia de un posible paro de maestros más extenso en el 2019. Nosotros estamos dispuestos a que el gobierno, si no hay solución al pliego de peticiones, haremos un paro indefinido como el del año 2017. Y saldremos no solamente los maestros, sino también con todas las comunidades. Estamos preparando un paro cívico para el mes de abril. Hoy el motivo principal del paro de 24 horas fue el rechazo de los asesinatos a los líderes sociales y las amenazas a los educadores. En lo que va corrido este año, más de 320 maestros y maestras han sido amenazados. No queremos más muertos, no queremos que sigan asesinando a nuestros dirigentes sociales y sindicales. También los problemas en el sistema de salud. La fidupresora que hace los contratos de salud no está al tanto de la situación que está habiendo en todo el país. Están los paseos de la muerte, no hay medicamentos, no hay especialistas. Una situación grave para el magisterio colombiano. Y la infraestructura de los colegios. Muchas instituciones escolares estaban a punto de caer y la infraestructura está muy deteriorada. Aproximadamente 330.000 profesores en el país cesaron actividades por 24 horas.
Mire, hay que decir que estas mismas movilizaciones se llevaron a cabo en otras ciudades principales del país. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional expidió un comunicado en donde señaló que en esta actual administración han realizado 30 encuentros con los profesores y han llegado a acuerdos como la nivelación salarial, bonificación pedagógica, reconocimiento docente, salud y protección a la vida. Esa marcha que ustedes están viendo en este momento entonces recorre la carrera 30 y llegará hasta el Ministerio de Educación Nacional. En Medellín, cerca de 2.000 personas, entre maestros y representantes sindicales, marchan por las calles del centro de la ciudad para exigir más garantías para la educación pública. También claman mejoras en el sistema de atención en salud en docentes e investigar las muertes selectivas de profesores y líderes sociales en zonas de conflicto del departamento. Al menos 4.000 maestros dejaron las aulas a un lado para reclamarle al gobierno nacional mejoras en el sistema de atención de salud. Algunos estudiantes y ambientalistas se unieron para reclamar por la mortandad de peces en Hidroituango. Por las necesidades de los docentes, tenemos necesidades por enfermedades profesionales y un cúmulo de enfermedades. Usted sabe que los docentes manejamos un estrés y otra cantidad de enfermedades que nos perjudican para laborar. En Cartagena, el paro inició con una acalorada asamblea. Vehículos llegaron llenos de docentes de diferentes pueblos para apoyar el paro de 24 horas. Hay crisis en la prestación del servicio de salud de los maestros colombianos y por ende se afecta a nuestra familia. 12.000 maestros de Cartagena y Bolívar salieron a las calles. Además de la salud, también exigen se detengan los asesinatos de líderes sociales. Hay que decir que a esta hora aquí en Bogotá no se presentan alteraciones del orden público. En total a nivel nacional son 330.000 profesores que se unieron a este paro de maestros por 24 horas y son 8 millones de estudiantes afectados. Desde el norte de Bogotá informó Jennifer Agudelo, CMI La Noticia. Jennifer, muchas gracias. Continuamos atentos al desarrollo de la jornada. Y en otras noticias, en las costas del Pacífico, en diferentes operativos fue decomisada más de 1 tonelada de cocaína que tenía como destino las calles de Europa y Estados Unidos. El cargamento más grande era transportado en una lancha rápida que fue monitoreada desde el aire e interceptada a 220 millas náuticas de la isla Galápagos en Ecuador. El embarque de 769 kilos de cocaína tenía como destino Estados Unidos y había salido de Salahonda en Nariño. La interceptación de una lancha rápida tipo GoFast en donde fueron capturadas 3 personas ecuatorianas y un colombiano. Muy cerca de ese sitio, el Corazón de Jesús no escapó a las pretensiones de los narcotraficantes que camuflaron 115 kilos de cocaína en esta embarcación. Los 20 tripulantes, todos ecuatorianos que zarparon desde Tumaco, fueron capturados. Ya en puerto, en Buenaventura, las mafias del narcotráfico abrieron uno de los contenedores que iba a ser despachado a Holanda para esconder 10 tulas con 501 kilos de cocaína. Estas operaciones las logramos realizar gracias a la colaboración que nos viene prestando la comunidad en toda esta región a través de nuestra línea 167. En ese mismo puerto, buzos de la policía antinarcóticos hallaron a 12 metros de profundidad 4 maletas que estaban escondidas en las rejillas de estribor de este barco que tenía como destino España. 91 kilos de cocaína fueron hallados bajo el agua para un total de 1.476 kilos en 3 días de operaciones en el Pacífico. Y la Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio 4 lujosos bienes que estaban a nombre de Germán Trujillo, detenido por actos de corrupción en el Plan de Alimentación Escolar PAE. Los activos están valorados en 33.000 millones de pesos y fueron detectados en Bogotá, Barranquilla y Neiva. Trujillo es señalado por desfalcar el PAE e incluso está acusado de comercializar con tamales que fueron registrados por 30 millones de pesos. Después del anuncio que hizo la Personería de Bogotá sobre suspender la corrida de toros, la Contraloría Distrital respondió que si se cancela el contrato podría haber un detrimento patrimonial. Pérdidas económicas al gobierno de Bogotá sería el resultado que tendría la suspensión de la temporada taurina en la ciudad, según la Contraloría Distrital. El contralor Juan Carlos Granados aseguró que cancelar el contrato entre el distrito y particulares provocaría un detrimento patrimonial, a lo que de inmediato hubo reacción. No hay ningún tipo de detrimento patrimonial si es que justamente hay una violación del contrato. Quien se tendría que hacer cargo de ese, digamos, de la plata que perdería el distrito en caso de que el contrato tuviera que ser suspendido es aquel que viola el contrato, luego es la Corporación Taurina de Bogotá.
Para la Corporación Taurina de Bogotá, el alcohol no presentó ningún riesgo. Ni un solo suceso, ni un solo golpe, ni una sola pelea. Es un espectáculo donde no sucede y donde se lleva a cabo con la mayor paz y tranquilidad. Además, las personas pueden ingerir su licor en un restaurante, su vino y su jerez e irse para la plaza de toros. Sin embargo, hay quienes insisten en que la alcaldía debe tomar la decisión de suspender la temporada taurina. Nosotros no le estamos pidiendo al alcalde que haga algo que esté por fuera de la ley, pero que sí, al 100% su administración se dedique en estos días a mirar si se justifica la suspensión. El próximo domingo 17 de febrero habrá movilizaciones contra la corrida de toros en Bogotá. Y en menos de una semana murió otro parapentista extranjero en el departamento del Valle. La víctima es un francés de 45 años. Sebastián, buenas tardes. ¿Y cuál fue la causa de este accidente? Luisa, Llena, televidentes, muy buenas tardes. Este turista se encontraba hospedado en el municipio de Roldanillo, luego se desplazó con un grupo de amigos hacia el municipio de Bugalagrande, donde comenzó a practicar este deporte, el parapentismo, pero cuando estaba en el aire perdió totalmente el control del vuelo y cayó, y esta, a pesar del esfuerzo de algunos paramédicos en la zona, murió. Las autoridades anunciaron estrictos controles a este deporte en el norte del Valle. La muerte de un parapentista francés de 45 años encendió las alertas entre autoridades y organismos de socorro, quienes anuncian evaluación a las normas para la práctica de este deporte. De no existir alguna, la actividad será suspendida temporalmente. Lo que estamos buscando es a partir de este momento cómo vamos a regular. Eso sí, si mañana vemos que no hay ninguna reglamentación, que no hay nada, pues tocará que decir qué pena, pero por ahora, mientras en un mes o 2 meses, suspender cualquier actividad. La mayoría de las víctimas son extranjeros y en 2019 las cifras preocupan, pues ya van 11 siniestros, donde 3 personas han muerto, especialmente en la zona norte del Valle. Hemos tenido en un mes, a partir del 13 de enero fue el primer parapentista que falleció, ayer 13 de febrero, en un mes, 3 parapentistas fallecidos. Uno de los casos lamentables es el de Luisa María Hansasoy, quien de cumpleaños número 31 recibió como regalo un vuelo de paracaidismo, pero una falla en el aparato la mantiene en cuidados intensivos desde hace una semana por graves lesiones en su columna, tras caer estrepitosamente en el corregimiento de Rosso. Los organismos de socorro le han reiterado a todos los turistas y también habitantes de municipios como por ejemplo El Cerrito, Roldanillo y La Unión que antes de practicar este deporte certifiquen que son personas completamente expertas y que están completamente capacitadas para poder volar. En otras noticias, una protesta en Jamundí protagonizaron varios de sus habitantes pidiendo la renuncia de la gerente luego del informe que reveló la Contraloría, donde dice que 79 funcionarios viajaron a Punta Cana con recursos públicos y se gastaron más de 230 millones de pesos. Le han pedido a los distintos organismos de control que por favor realicen la respectiva investigación y las sanciones que den lugar. Esa es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI. La alcaldía de Bogotá declaró alerta amarilla por la contaminación del aire en 3 localidades del suroccidente de la ciudad. Por mala calidad del aire están en alerta las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito. En este caso, hoy lo que hacemos es declarar una alerta amarilla preventiva, donde desarrollamos conjuntamente con la Secretaría de Salud y la CAR unas medidas voluntarias para la ciudadanía. Las medidas, aunque voluntarias, van dirigidas a quienes padecen enfermedades respiratorias. Por eso, si usted vive en esas localidades del suroccidente de la ciudad y tiene alguna afección, absténgase de realizar actividades físicas y use el tapabocas. Por ejemplo, los que tienen asma, EPOC o problemas cardiovasculares. El pico en la contaminación en Bogotá se debe al verano, sumado a los vientos y los incendios forestales, como el del municipio de Quetame, que ya cumple 4 días. Hemos tenido más de 198 incidentes de incendios forestales, la gran mayoría de ellos originados bien sea o en actos voluntarios de terceros o en descuido de la ciudadanía. Esta es la tercera alerta amarilla que se declara en la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Cerca de 700 tapas de alcantarillas han sido hurtadas en Bogotá en lo que va corrido del 2019. La administración distrital reportó pérdidas millonarias por estos robos. Entre 14 a 15 tapas de alcantarillas han sido robadas diariamente en Bogotá durante 2019.
De acuerdo con cifras de la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad, los delincuentes se llevan una tapa cada hora y media. La principal causa sería para vender el metal por cobre. Las localidades que presentan mayor hurto de estos elementos son Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Suba. Es de todos los días en diferentes sectores porque se arregla la una y se roban dos en otro sector por la misma cuadra, puede ser. Aquí estamos cerca de unos colegios, aquí transitan muchos niños, mucho pequeños, mucha persona de la tercera edad y han sufrido accidentes debido a la falta de esas tapas. Nelson Valencia, gerente de inspección del acueducto, aseguró que en el último año reponer las tapas hurtadas le costó al distrito 1.990 millones de pesos. Más las personas, las cuadrillas y los elementos de la empresa que tienen que estar allá. Entonces necesitamos la ayuda de toda la ciudadanía para que nos reporten a la línea 116. El último año cerró con 5.425 tapas de alcantarilla entre metales y plásticas hurtadas. Después de 5 meses de investigaciones, la policía incautó en el puerto de Cartagena mercancías importadas ilegalmente desde Asia, valuadas en $20 millones y que tenían como destino Venezuela. El despacho de los contenedores fue alertado desde el mes de agosto por las autoridades de aduana de España y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quienes notificaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia. Una vez atracó en Puerto del Barco, que traía las mercancías del continente asiático, los inspectores de la DIAN hallaron irregularidades en la documentación de ingreso. Cerca de 775.000 unidades de elementos de aseo que procedían de la región asiática, unidades que ingresaron y pretendían ingresar de contrabando a nuestro país, donde se evidencia claramente una falsificación marcaria. Entre los productos de aseo e higiene personal falsificados había papel higiénico, cremas dentales y rince para el pelo, entre otros. El destino de la mercancía, valorada comercialmente en $20 millones, era Venezuela, desde donde sería llevada a varios países, configurando otro delito aduanero. Durante los primeros 6 meses del gobierno del presidente Iván Duque, los operativos contra el contrabando fueron los $40.000 millones. Los bomberos de 4 municipios de Nariño denunciaron que no tienen dinero para pagar la gasolina de los vehículos. De los 64 municipios del departamento de Nariño, únicamente 19 cuentan con cuerpos bomberiles. Los restantes, que no han sido establecidos, tienen preocupados a los pobladores, ya que en caso de presentarse un incendio no tienen a quién acudir para mitigarlo. En el momento no contamos con recursos para poder atender las diferentes emergencias que se presentan en nuestro municipio, ya que pese a todos los llamados que se le ha hecho a la administración municipal, han hecho caso omiso a nuestra solicitud. Existe una ley y el responsable directo de la prestación del servicio público esencial, que es el de bomberos, son los alcaldes. Los cuerpos de bomberos prestan un servicio público vital para las comunidades, siendo una obligación directa de las administraciones locales. Por su parte, la Gobernación de Nariño ha puesto en conocimiento de las autoridades de control esta situación. Los alcaldes vean esto como no una parte optativa, sino obligatoria de lo que tienen que cumplir en los municipios como tal. Municipios como Linares, Sotomayor y El Peñol comparten esta problemática que hoy aqueja al municipio de La Cruz. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI. Aterrador caso de homicida en serie conmociona a Barranquilla. No para la violencia contra las mujeres. En el Retiro, Antioquia, fue asesinada una joven de 23 años. Autoridades investigan fuga de 9 presos de la URI de Puente Aranda en el occidente de Bogotá. Avanza paro de profesores oficiales convocado por 24 horas. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI. Cuba denuncia movimiento de tropas de Estados Unidos en islas del Caribe. Advierte sobre posible agresión militar a Venezuela. Gobierno de Nicolás Maduro endurece bloqueo fronterizo en Puente Tienditas. Ayuda de Estados Unidos ingresaría el 23 de febrero. Ante la JEP, excomandantes de la guerrilla de la FARC empiezan a hablar de los secuestros que cometieron. ¿Qué pasa en Haití? Violencia ha dejado decenas de muertos. Exigen la salida del presidente Jovenel Moïse. Fernando Gaviria, que no tomó la partida por una afección respiratoria, se convirtió en el tercer abandono del Tour Colombia 2.1. Todos los detalles de la tercera fracción desde Llano Grande en nuestra sección deportiva.
Seguimos con más noticias en CMI del mediodía. Mucha atención, que el gobierno cubano denunció que Estados Unidos prepara una intervención militar en Venezuela disfrazada de ayuda humanitaria. El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, informó sobre unos supuestos movimientos que estarían realizándose para tal fin desde aeropuertos de algunas islas del Caribe. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos prepara una intervención militar en Venezuela disfrazada de ayuda humanitaria. Especificó que entre el 6 y el 10 de febrero hubo movimientos de fuerzas especiales y de la Infantería de Marina de Estados Unidos desde bases militares de dicho país hacia aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe sin el conocimiento de sus gobiernos. El canciller le pidió a Estados Unidos separar la realidad del engaño. No tiene credibilidad para imponer ayuda humanitaria, es solo un pretexto para una agresión militar. Según Cuba, Washington busca despojar al pueblo de Venezuela de la primera reserva certificada de petróleo del planeta y de otros cuantiosos recursos naturales. El presidente Miguel Díaz-Canel, aliado del gobierno de Nicolás Maduro, también hizo la misma denuncia y realizó un llamado a la comunidad internacional a actuar de manera unida para detener una intervención militar en el país caribeño. Y en la frontera con Cúcuta, el gobierno venezolano instaló más containers sobre el puente de Tienditas, luego de que Juan Guaidó anunciara que las ayudas humanitarias ingresarían el próximo 23 de febrero. Carlos Salazar está en el puente de Tienditas. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Gina y Luisa. Me encuentro hoy en una de las trochas que da acceso al puente de Tienditas, donde se observa aquí uno de las nuevas talanqueras que ha colocado el gobierno de Venezuela para impedir el paso de las ayudas humanitarias desde Colombia al pueblo venezolano. Así amaneció hoy el puente internacional de Tienditas. El gobierno venezolano instaló más talanqueras como esta para impedir el paso de las ayudas humanitarias al pueblo venezolano. Entre tanto, los ciudadanos del vecino país siguen llegando para clamar por alimentos. No hay comida. Yo soy de Caracas, de Petare, y de verdad hay gente que está muriendo de hambre y la necesitamos. Al otro lado del puente, las fuerzas militares de Venezuela han aumentado su presencia. Los seguidores del oficialismo insisten en no recibir las ayudas. A defender una falsa ayuda humanitaria que quiere implementar los imperios a nivel mundial. Todo se da en medio de la pugna entre Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó, quien anunció el traslado de las ayudas a Venezuela este 23 de febrero. Desde una de las trochas de acceso al puente de Tienditas, informó Carlos Salazar, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. Buenas tardes. Y ante las delegaciones que asistieron a la OEA, a la Conferencia Mundial sobre la Crisis Humanitaria que vive Venezuela, el embajador Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, aseguró que a Nicolás Maduro no le importa el sufrimiento del pueblo y por eso le cierra las puertas a la ayuda humanitaria. No solo están bloqueando la ayuda humanitaria que se está enviando, sino que dicen que se está enviando armas químicas. Mientras ellos cierran las puertas a la ayuda humanitaria, nosotros tenemos que abrir miles de ventanas para llevar ayuda humanitaria para Venezuela. También hizo unas duras analogías de la crisis en Venezuela. La contracción económica que ha tenido Venezuela es el doble de lo que fue la Gran Depresión aquí en los Estados Unidos en los años 30. Mucho peor que el periodo especial de Cuba en los 90. El doble de lo que fue la Guerra Civil Española. Afirmó que es necesario darle fin a la usurpación para salir de la crisis. Y si la usurpación continúa en Venezuela, esto va a ser mucho peor y va a generar mucho riesgo, no solo en Venezuela, por supuesto, sino en toda la región como lo está haciendo. Vecchio concluyó su intervención con un Venezuela será libre, reiterando que la transición del gobierno ya comenzó y no tiene vuelta atrás. El excomandante de las FARC, Timoleón Londoño, alias Timochenko, entregó su versión de los hechos ante la Jurisdicción Especial de Paz por los delitos de secuestro y retención ilegal. El ingreso del líder del movilizado guerrillero de las FARC, Rodrigo Londoño, a la Jurisdicción Especial de Paz fue por el parqueadero. La diligencia judicial inició a las 9 de la mañana y busca esclarecer el secuestro durante los últimos 30 años en Colombia. Estamos ante la JEP Colombia para aportar y esclarecer las causas del conflicto desde la versión voluntaria, con la convicción de que la paz es compromiso. Las versiones voluntarias en la JEP, que son a puerta cerrada, se realizan por medio de un cuestionario con el que se busca esclarecer los hechos ocurridos sobre este delito. En estos momentos en la JEP me encuentro aportando versión voluntaria ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas.
Según reportes de la Fiscalía, el extinto grupo de las FARC habría cometido 6.182 secuestros, dejando más de 8.100 víctimas reconocidas, 4.132 excombatientes implicados y 68 sentencias contra miembros del Estado Mayor de las FARC. Se fugaron 9 internos que permanecían recluidos en la URI de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá. Según las autoridades, los capturados hicieron un hueco en la pared de una de las celdas para escapar. Los abogados de la sede judicial aseguraron que los sujetos se consideran de alto peligro y que estaban a punto de ser trasladados a otras cárceles. Por el momento, los controles en las celdas continúan para establecer las identidades de los fugados. Y en más noticias del mediodía, niños del municipio de La Macarena Meta realizan la labor de preservar la vida de la tortuga terecay, que está en peligro de extinción. Las 1.500 tortugas terecay fueron liberadas en las aguas del río Guayabero por los niños de la región. Sí, están en extinción porque la gente se las come, se llevan los huevos y también las pescan y se las llevan. Nosotros, un grupito de compañeros, venimos aquí a esta playa y recolectamos los huevos, los llevamos a una incubadora, los tapamos con arenita y esperamos que nazcan. Estos niños son los encargados de desarrollar la labor de preservar la vida de las tortugas terecay. Y los llevamos a un criadero y los alimentamos durante 2 años y ahí sí venimos acá al río y la soltamos. Las autoridades ambientales manifestaron que esta especie es importante en el ecosistema. Es muy importante, es una especie muy valiosa, hace parte de nuestros ecosistemas, fundamentalmente hace que se dé todo este ciclo de vida. 12.000 tortugas han sido liberadas durante todo el proceso que busca impedir que esta especie desaparezca. Y en Cali se reúnen cientos de expertos de todo el mundo dictando conferencias y salidas de campo para disfrutar de una amplia variedad de aves con el único fin de promover la preservación de los ecosistemas e incentivar el turismo. La quinta versión de la Feria Internacional de Aves agrupa a expertos de todo el mundo dictando más de 20 charlas gratuitas y promocionando cerca de 30 salidas de observación a aves en lugares estratégicos del valle. Tenemos talleres especializados en aviturismo y en observación de aves. Tenemos más de 30 salidas de observación de aves dentro de la ciudad de Cali o sus alrededores. Promoviendo la conservación es el lema de este año, con el cual buscan generar conciencia sobre la importancia de la preservación de la fauna y sus ecosistemas. La feria busca promover una cultura de observación y de la conservación de las aves en nuestro país, y pues por ser Cali el municipio con más especies, pues creemos que es el lugar idóneo para hacer la feria. El evento se extenderá hasta el 17 de febrero. El 80% de las actividades son gratuitas y esperan una asistencia de al menos 15.000 personas en la ciudad, donde sobrevuelan 562 especies de aves. Después de comerciales, toda la información internacional aquí en CMI del Mediodía. Ya volvemos. El Papa Francisco denunció la falta de acción de los organismos gubernamentales para eliminar el hambre en el mundo y pidió que se actúe en pro de brindarles a las comunidades rurales las herramientas necesarias para que puedan producir alimentos. Esto quiere decir que estamos ante una sociedad que es capaz de avanzar en sus propósitos de bien y también vencerá la batalla contra el hambre y la miseria si se lo plantea con seriedad. Hay emergencia en Australia por los incendios forestales que afectan al estado de Nueva Gales del Sur. Decenas de casas y propiedades resultaron destruidas por las llamas. Las autoridades hicieron un llamado a los residentes a mantenerse bajo alerta mientras se normaliza la situación. Varios heridos dejan una fuerte turbulencia durante un vuelo que tenía como destino la ciudad de Seattle en Washington, D.C. El avión de la aerolínea Delta despegó del condado de Orange y el fuerte movimiento obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Los heridos fueron trasladados al hospital. Y al menos 9 muertos dejan en Haití las protestas contra el gobierno. Los ciudadanos reclaman por el alto costo de vida y piden la salida del presidente. Haití cumple 8 días de protestas violentas entre las fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes que exigen la salida del presidente Jovenel Moïse, a quien acusan de haber agravado la situación política y económica de ese país. Aún no se ha podido establecer por completo las circunstancias en las que un nuevo manifestante murió en Puerto Príncipe, la capital haitiana, tras ser alcanzado por un disparo. Sin embargo, se conoce que ya son al menos 9 las víctimas mortales.
Mientras las calles continúan ardiendo, el mandatario, quien está en el poder desde 2017, no se ha pronunciado al respecto. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque la alcaldía de Bogotá acaba de anunciar que la corrida de toros continúa. Diana Giraldo nos tiene todos los detalles de este anuncio. Diana, adelante. Hola Gina y televidentes, muy buenas tardes. En efecto, los saludamos desde la Secretaría de Gobierno porque la Alcaldía Mayor de Bogotá acaba de anunciar que continúa la temporada taurina pese a la advertencia o al pedido de suspensión que había hecho la personería. Secretario, bienvenido a CMI y cuénteme por qué tomaron esta decisión. Bueno, es de aclarar que la alcaldía ha analizado todos los documentos jurídicos, tanto el fallo de la Corte como también el contrato de concesión otorgado a la Corporación Taurina y hemos venido analizando las obligaciones contractuales y legales. Frente a la legalidad de poder imponer una sanción, no hemos visto justificación alguna para que se puedan tomar estas medidas. Por eso nuestra respuesta ha sido que seguimos en la tarea con la policía, con todas las autoridades para que se cumplan no solamente las obligaciones, sino lo que hemos venido diciendo de no consumo de licor en estas temporadas y efectivamente hacemos un llamado a la ciudadanía para que apoye en ese sentido. Secretario, pero fue evidente el consumo de licor en la corrida del fin de semana dentro del escenario. Digamos, este comportamiento que es evidente, que quedó registrado en videos, no es un principio o una prueba suficiente para abrir una investigación o una posible sanción al contratista. No hemos recibido ninguna prueba contundente frente al tema. Lo que se ha especulado es que hubo consumo, pero no hay un video o una foto que muestre efectivamente que se estuviera haciendo. La petición a los ciudadanos, a la personería, a la Contraloría, a los animalistas es que si tienen alguna prueba contundente, por supuesto la estaríamos analizando, pero al momento no existe dicha prueba y por lo tanto la decisión ha sido continuar, ya que cumplen con todos los compromisos contractuales y legales. Secretario, muchísimas gracias. Pues en información que se origina a esta hora de la tarde desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, continúa la temporada taurina. Al evento le quedan 2 fechas aún. Bogotá presenta por estos días nuevos escenarios recreativos en los que se podrán practicar varias de las disciplinas deportivas más representativas del país. Los principales barrios de la ciudad ya cuentan con estas instalaciones. 100, sí, ya son 100 las canchas sintéticas que se han construido en la ciudad de Bogotá gracias a la gestión del Instituto de Recreación y Deporte de la ciudad. Una ciudad como Nueva York tiene 187 campos sintéticos en 20 años. Lograr en 3 años cumplir 100 campos sintéticos para todos los deportes, lo digo yo acá, fútbol, Ultimate, como ustedes están viendo, rugby, fútbol americano, se hace yoga. Son espacios claramente para fomentar el deporte, pero también la recreación, el esparcimiento y las actividades de entretenimiento. Y lo que estamos buscando es eso, una Bogotá recreativa y deportiva, estas canchas que lo único que traen son beneficios para la comunidad, son canchas iluminadas, son canchas que muchas están abiertas hasta las 10 de la noche. Son amigables con el medio ambiente y todas las localidades están cubiertas, sin contar que continúan en planes para hacer algunas más. Utilizamos 11.000 llantas recicladas en esta cancha. Hemos utilizado 450.000 llantas en todas las canchas que hemos hecho. Una iniciativa para congregar a los jóvenes en espacios amigables, saludables, lejos de los excesos. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno que trae el Día de San Valentín a los exportadores colombianos. Más de 35 toneladas de flores fueron despachadas desde Colombia para la celebración de los enamorados, principalmente a Estados Unidos, pero también a Japón, Reino Unido, Canadá, Países Bajos, España y Rusia, según reportó Azocol Flores. Se estima además que más de 500 vuelos despegaron desde Bogotá y Antioquia, cargados de las famosas flores colombianas que representan el 3,5% de las exportaciones del país. Durante el año pasado, las exportaciones de flores ascendieron a los 1.460 millones de dólares. Lo malo son los 8 millones de niños que hoy no pudieron asistir al colegio debido a una nueva jornada de protesta por parte de los maestros oficiales. En la marcha convocada por FECODE, 350.000 maestros le reclaman al gobierno los incumplimientos a los acuerdos.
Además, rechazan el Plan Nacional de Desarrollo, el asesinato de líderes sociales y las carencias del sistema de salud del gremio. Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Montería tendrán manifestaciones a lo largo del día. Recordemos que el año pasado el cese de actividades por parte de los maestros duró 37 días. Lo feo es la emergencia ambiental en el río Catatumbo por cuenta de la mancha de crudo que se extendió hasta el afluente debido al nuevo atentado perpetrado por el ELN al oleoducto Caño Limón Coveñas. 120 trabajadores de Ecopetrol tratan de detener el crudo con más de 100 barreras de contención y 4 puntos de control. Sin embargo, el daño a la fauna y a la flora del río y a las quebradas aledañas es inminente. Las autoridades advierten sobre el peligro de encender algún elemento que pueda provocar un incendio por el derrame del crudo. Este año van 7 ataques terroristas contra este oleoducto cometidos por el ELN. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gina. Luisa, muchas gracias. Así llegamos al final de CMI del mediodía. Gracias por acompañarnos. Continúen con El Sultán y recuerden que a las 8 de la noche, Sin Senos, Si Hay Paraíso. A las 9 de la noche, nuestra emisión central de CMI. Feliz tarde.